Bienvenidos a esta sesión número 4 ya de lo que es hermenéutica, donde le titulamos a esto que voy a compartir esta tarde, muy importante, es los peligros, escuche bien, los peligros de hacer interpretaciones privadas. Los peligros de hacer interpretaciones privadas. Y precisamente por eso, para iniciar un discipulado, requerimos nosotros, ¿qué? La hermenéutica, hermanos. Si no hay hermenéutica, si no nosotros ponemos atención y dejamos que el Espíritu Santo nos ministre, no estorbando, utilizando estas recomendaciones que se nos hacen, hermanos, pues entonces, si no los hacemos, corremos en hacer interpretaciones privadas. Algunas son involuntarias, voluntarias por no conocer la palabra de Dios, pero otras son voluntarias. Y tanto en una como otros tenemos responsabilidad. Pues es importante escudriñar la Escritura. Y uno de los principios que le hemos transmitido es que no seamos ninis, ¿verdad? Ninis en el mundo, ni estudiar ni trabajar. Bueno, eso es bueno, hay que estudiar y trabajar. Pero aquí, pues, no seamos ninis que ni leemos la Escritura, ni oramos a Dios, ni ponemos a Dios. Hermenéutica, del griego hermenebein, que significa el arte de interpretar los textos de la Biblia para entonces recibir, y si hay la oportunidad de compartir con alguna persona, ¿sí? Compartir el verdadero sentido y significado, o sea, lo correcto, lo que Dios, el mensaje que Dios quiso compartirnos. Usted y yo debemos ser escudriñadores responsables de la palabra de Dios. Debemos ser serios lectores de la palabra de Dios, lectores de lo que Dios nos dejó por escrito. Mire, si nosotros somos escudriñadores responsables de la palabra de Dios, nos evitaremos muchos conflictos. Principalmente con Dios. ¿Ok? Principalmente con nuestro Señor. Así es de que es una gran responsabilidad ante Él, ¿sí? Y ante también para quienes predicamos la palabra, es una gran responsabilidad porque estamos dando el mensaje de parte de Dios. Y debemos estar transmitiendo la voluntad del Padre Celestial, ¿sí? Y el transmitir, en este caso, por quienes enseñan la palabra, compartimos la palabra, hermanos, no es un juego, no es solamente, voy a hablar de la palabra de Dios y me voy a proyectar y voy a decir esto para que vean que sí sé, que yo soy una persona que, wow, no, hermanos, esa no es la intención de predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio es un mandato de Dios, es una gran responsabilidad delante de Dios y no tiene ninguna otra motivación sino solamente el transmitir el mensaje leal, fiel al mensaje de Dios. Pero antes debemos recibirlo, porque no podemos transmitir algo que no recibimos primeramente. Por eso es una responsabilidad grande, ¿no? En la historia de la humanidad, siempre, en toda la historia de la humanidad, porque eso lo vemos en la Escritura, ha existido desde sus inicios, o desde el mismo Génesis, desde el principio, una gran batalla entre lo bueno y lo malo. Una gran batalla entre lo falso y lo verdadero. Y en nuestros tiempos, pues no es la excepción, hermanos. Hoy en día las falsas doctrinas y los falsos maestros están a la orden del día. Sigue habiendo personas, como dijo el mismo Señor Jesucristo, cuyo Dios sigue siendo su vientre, y como también dice la Escritura, que en los postreros tiempos, pues esto aumentará, ¿no? Aumentará, y cada vez más muchas personas alejadas de Dios, y porque así lo dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se va a multiplicar la maldad? Por la separación del ser humano de Dios. No hay otra respuesta del por qué se aumenta la maldad y se multiplica la maldad, sino porque el ser humano está alejado de Dios. Esa es la única respuesta
válida que existe, ¿no? Ahora, pero Dios en su misericordia siempre nos muestra su compasión, siempre nos muestra su amor, siempre nos muestra su paciencia, siempre nos muestra todo lo que es Él para con nosotros, con el propósito de ¿qué? De bendecirnos. Así lo dice la Escritura, porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por Él. Y en Juan 3:16, precisamente, que nos lo sabemos de memoria, pues ahí se manifiesta la voluntad de Dios o la bondad de Dios para con todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la expresión en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, significa todo aquel que tiene fe verdadera, todo aquel que tiene confianza genuina en Jesús, en el Padre, en el Hijo y en la dirección del Espíritu Santo. Todo eso, hermanos. Y acuérdese que usted y yo, que conocemos la palabra de Dios porque lo hemos escudriñado, sabemos que Jesucristo es el único medio, o es el único mediador, o es el único camino, verdad y vida para alcanzar la salvación y también pues liberarnos de la condenación eterna, hermanos. No hay otro, solamente Jesucristo puede hacer posible eso. Por eso es importante que seamos iglesia cristiana y que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, para que nosotros vivamos en Él. Pero, de acuerdo a Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, es necesario no solamente haber oído, es necesario no solamente sí conocer, pero no acontecer nada en nuestras vidas, mas a todos los que le recibieron. Ahora, la persona que aceptó el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, y verdaderamente es su Señor, hermanos, pues va a cambiar su forma de vivir, va a cambiar su forma de pensar, va a cambiar su agenda, como le hemos enseñado siempre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, esto es el derecho legal, de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. ¿Y cuál es una característica elemental, visible, objetiva, hasta palpable de los que le recibieron? Su forma de conducir. Y que en todo lo que hacemos y en todo lo que se hace, se glorifica al Padre Celestial. Eso es lo que yo encuentro en la Escritura de un creyente aplicando las reglas de la hermenéutica. Se ha enseñado, pues, porque no se aplica la regla hermenéutica, se ha enseñado un falso concepto de que toda la creación son hijos de Dios. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es falso o verdadero? Es falso. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Aquel que le reconocemos como Padre y que le obedecemos como Padre. Y que no hay otra intención sino solamente hacer la voluntad del Padre Celestial. Por eso siempre insistimos, cuando leemos la Escritura, y hay que leer la Escritura y saber lo que estamos leyendo, cuando leemos Jesús es Señor, significa que Él es el amo de nuestras vidas. Significa que Él dice la palabra y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerla. Nada más. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, hermanos, si es nuestro Señor, vamos a vivir como Dios manda. Porque si decimos que es nuestro Señor, pero no hacemos lo que Él nos enseña, ni nos interesamos en saber lo que Él nos enseña y nos quiere transmitir, hermanos, pues no somos hijos de Dios. Un hijo de Dios se abraza de su Padre. Un hijo de Dios está esperando cualquier oportunidad para estar junto a su Padre Celestial, en este caso. Así que, hermanos, nosotros debemos de vivir como Dios nos enseña en su palabra. Así es de que también hay otra frase que debemos nosotros, pues, decir que no es la verdad, que no es lo que dice la Escritura. Dice que todos los caminos llevan a Dios.
Ahora pregunto yo, ¿todos los caminos llevan a Dios? No. ¿Todos los dogmas que enseñan las religiones establecidas por los seres humanos llevan a Dios? No. No todas las religiones que se conocen llevan a Dios, porque si no es Cristo el Maestro, y si no es el Cristo el Salvador, y si no es Cristo el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino, solamente Jesús, entonces, hermanos, no todos los caminos llevan a Dios. El único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Únicamente entonces, acorde con lo que nos enseña la Escritura, serán y seremos hijos de Dios los que le recibimos en nuestro corazón, los que le hacemos el Señor de nuestra vida, los que creemos en su voluntad, pero no solamente creer en su voluntad, sino obedecer en su voluntad, y aquellos que nacimos de nuevo. Esto es, que tuvimos una oportunidad de recomenzar en nuestra vida. Es necesario pues comprender que todos los versículos que habla, que la palabra de Dios, que se menciona en la palabra de Dios acerca de Cristo, hermanos, lo debemos nosotros poner mucho más atención. Si debemos poner atención a toda la palabra de Dios, a las palabras del Señor Jesucristo, poner más atención, porque muchas veces dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y un hijo de Dios tiene oídos para oír. Esto es, que deseamos conocer su perfecta voluntad. Es necesario pues comprender que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ya lo explicamos, ya está claro, y eso es lo que nos enseña la Escritura. También debemos discernir en estos sencillos pasajes bíblicos que hemos leído, que no todos los caminos llevan a Dios. Solamente de acuerdo a Juan 14:6, Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Un pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos contestó lo siguiente cuando le preguntaron si todo grupo religioso, incluyendo los musulmanes y otros grupos religiosos que no tienen a Jesús como el icono de su fe, si serían salvos. Y él contestó así, fíjense lo que contestó: creo firmemente que todos los seres humanos en esencia son buenos y por lo tanto merecedores del cielo. Y esta es una falsedad, es totalmente falso de acorde a la palabra de Dios. Si el mismo Señor Jesucristo contestó cuando uno se acercó y le dijo: maestro bueno, dice: bueno, solo Dios. Sin embargo, él supo el mensaje y también conoció el mensaje, pero era necesario dar el mensaje a todos los que estaban ahí. Bueno, solo Dios. Entonces, si yo hago estas aseveraciones, que todos los seres humanos sin Cristo son esencialmente buenos, entonces no estoy leyendo la Escritura, no estoy teniendo oídos para oír lo que el Señor Dios nos enseña a través de su palabra. Y como estas aseveraciones, hay un montón, muchas filosofías, pensamientos humanos que violentan lo establecido por Dios. Por ejemplo, una de ellas, la famosa predestinación, violenta lo establecido por Dios. Es una filosofía muy, vamos a decir, muy conveniente, en donde, imagínense nada más, no, mira, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me antoje, darle rienda suelta a la carne, pues al cabo soy predestinado. Muy parecido a cómprate las indulgencias, Juan Setzel, ¿sí?, que llenó ahí su cofrecito y que decía: en el mismo momento que escuchas que caiga la moneda ahí en el cofre, en el cajón ese de metal, en el caja de metal que está cayendo, en ese momento dice, o decía Juan Setzel, que el alma de ese que había muerto, que estaba siendo atormentado ¿en dónde? Purgatorio. En el purgatorio, en el purgatorio, en ese momento salía del purgatorio y se iba al cielo. Hermanos, son filosofías
del anhelo de corazones que no buscan convertirse, sino buscan hacer sus propios dogmas y sus propias filosofías, hermanos. No, por eso es muy importante leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Peligros de hacer interpretaciones privadas. ¿Y cuáles son los peligros de hacer interpretaciones privadas? De crear nuestro propio cristianismo, de crear nuestra forma, nuestro propio camino al cielo, de crear nuestra propia forma de vida que agrada a Dios, viviendo apartados de Él. Los cristianos de hoy, verdaderamente la iglesia bíblica, hermanos, la iglesia bíblica, estamos siendo tan fuertemente bombardeados por conceptos y filosofías, algunas tan sutiles, otras seductivas, que son atractivas al oído, ¿sí? Pero jamás son acorde a la voluntad de Dios. Por eso es bien importante la hermenéutica, hermanos. Pero no nos extrañe, el Señor Jesucristo lo dijo hace más de 2023 años, ¿no? Entonces, iglesia, no cerremos nuestros oídos y atendamos lo que hoy se nos va a compartir y que nos va a percibir de lo que puede comprometer, ¿sí? ¿Cómo puede estar comprometida nuestra santidad delante de Dios si no leemos verdaderamente la Escritura, atendiendo todos los consejos de aquellos, sí, grandes hombres de fe, hombres consagrados a Dios, que dicen necesitamos aplicar estas reglas para no hacer interpretaciones privadas? El día de hoy hay una creciente aceptación de prácticas de toda clase, hermanos. Yo, como les digo, a veces hay congregaciones que están llenísimas, hermanos, porque quieren que les lean el horóscopo desde el púlpito. Y eso es lo que hacen. Tendrás amor, tendrás paz, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un trabajo, pero nunca deja ese pecado que estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso no es, ¿sí? Vamos a llamar el término, no vende. La gente se va y se confronta el pecado. Y Cristo vino a confrontar el pecado. Dice, yo no he venido a traer, o sea, para que completamos el mensaje completo, yo he venido a traer paz y no espada, ¿sí? Y pondré algo que nunca ocurre, y pondré en contra a la nuera de la suegra. Algo que nunca ocurre, ¿verdad? Entonces, y pondré enemistades. ¿Por qué? Porque unos se van a convertir y otros no. Y ya no va a haber comunión. Porque ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? O Cristo con Belial, ¿sí? La verdad con la mentira, ¿no, hermanos? Entonces hay muchas filosofías que hasta mezclan cuestiones de Dios, pero no son de Dios. Por ejemplo, desde los tratamientos medicinales y terapias alternativas con un trasfondo de ocultismo, y vas a esos lugares y de repente hasta tienen imágenes, ¿verdad?, de cuestiones ahí religiosas, y la gente pues es confundida. Voy a nombrar varios de las filosofías, de las prácticas que vemos en este mundo y que no son acorde con la palabra de Dios, y que muchos de ellos pueden tomar un versículo mal aplicado de la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el pensamiento positivo o positivista. Todo es posible si te lo propones. Y luego de repente pueden sacar un versículo bíblico que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acuérdense lo que siempre hemos enseñado: si nosotros no aplicamos las reglas de la hermenéutica, pues vamos a decir todo lo puedo, lo voy a repetir, lo voy a confesar 3 veces, lo voy a declarar, lo voy a decretar, porque todo es posible si te lo propones, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si aplicamos las reglas de la hermenéutica y somos lectores serios, responsables de la palabra de Dios, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para ponernos una capa de Superman y hacer cosas, ¿sí?, que rayan en los superpoderes, ¿no? No, hermanos.
o en que nada hay límites y todo lo puedo tomar y todo lo puedo recibir. No, hermanos, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece hace alusión a que cuando vengan pruebas, cuando vengan adversidades, Dios nos va a sostener, Cristo nos va a sostener. No son palabras de atrevimiento, son palabras de fortaleza. Si lo captamos la diferencia, pero hay que aplicar las reglas de la hermenéutica. Entonces el pensamiento positivo, positivista, que se predica en muchos lugares, están haciendo una falsedad y muchos de ellos saben, pero quieren manipular porque tienen otras intenciones. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo: ¿su Dios es qué? Su Dios es su vientre. Esa es la realidad. Otras terapias de autoayuda para superar los problemas depresivos. ¿Qué se ha metido en las iglesias? Que ya hubo un auge hace algunos, quizás 15 años, 20 años, por ejemplo, la risa santa, ¿sí? Risa santa. Y de ahí también surge unas situaciones que se andan ahí pululando, ¿no? La risoterapia, la aromaterapia, la cromoterapia, el yoga, el feng shui, etc. Esas son filosofías orientales que vienen y se establecen y que piensan y que tienen un trasfondo espiritual incorrecto. Así como México tiene sus tradiciones y costumbres de los aztecas y de los mayas y de los olmecas, y que tenían mucha adoración a la muerte y que se sigue estableciendo hoy, muchas otras culturas del oriente, de diferentes lugares de Asia, tienen también sus detalles. Y vienen y contaminan porque el hombre tiene una necesidad, y en esa necesidad, el ser humano tiene una necesidad, en esa necesidad espiritual, pues lo que caiga, ¿no? Hermanos, si no te es suficiente Cristo, ¿seremos hijos de Dios? Porque la palabra de Dios dice que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Pero si se requieren otras adiciones, otras filosofías, entonces ya estamos creando nuestro propio cristianismo, que no es de Cristo. Filosofías y enseñanzas motivacionales en buen tono, muy amables, muy bonito, muy buena vibra, agradables al oído, que ofrecen formas y estrategias seductoras para alcanzar la felicidad, para sanarte una enfermedad, ¿sí? Pues que Cristo no nos basta, pues que Cristo no es el sanador por excelencia. ¿Por qué nuestro Dios no es el todo? Pues que nuestro Dios no es el todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿qué andamos buscando en otros lugares? Mejor seamos instruidos y seamos verdaderamente espirituales, hermanos, y realmente entremos en la voluntad de Dios, ¿sí? Y acuérdense, por ahí algunas religiones dicen que pare de sufrir. Entonces, hermanos, Dios quiere evitarnos muchas calamidades, pero si vienen calamidades, Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, como ya mencionamos, ¿quién contra nosotros? Allá hace algunos 15 años, por allá en el 2009, ¿cuántos son? ¿Cuántos serán? 14 años. El pastor Chulo Vares dio un mensaje cuyo título fue La exaltación de la sensualidad. La exaltación de la sensualidad. En el cual compartió cómo en esos tiempos se están y se siguen predicando mensajes y enseñanzas con un alto contenido de sensualidad, es decir, con un enfoque muy marcado en satisfacer los sentidos físicos del ser humano. Y esto se ha infiltrado en las congregaciones, pastores, ministros, creyentes que aceptan la práctica de conductas que tiene que ver con las siguientes filosofías. Las siguientes filosofías, hermanos. Primera filosofía que quiero mencionar, o una más de las que quiero mencionar, que a lo mejor usted las conoce, pero si no, hoy la va a conocer, es el pragmatismo. El pragmatismo.
Si nosotros no aplicamos las reglas de la hermenéutica, nos vamos a ir con la pinta, como dicen por ahí, y se nos va a hacer muy interesante algo que de repente te recomiendan, pero no es de Dios, pero como pega, pues entonces hay que hacerlo. ¿Qué es el pragmatismo? Bueno, es una filosofía que perfeccionó y enseñó un filósofo de apellido James, por allá en los años 1850, y por más de medio siglo se dedicó a enseñar esto, ¿sí? Por ejemplo, se dirige y enseña dando relevancia a los hechos, a las acciones. ¿Y a qué se refería? Él decía lo siguiente: una idea es verdadera cuando te permite alcanzar un fin determinado. O sea, si logras lo que quieres, entonces está correcto. El pragmatismo, pues, se enfoca en valorar los resultados, o solo los resultados, sin considerar los procedimientos. En otras palabras, que fue una predicación que tuvo mucho auge del pastor Olivares, que era: el fin justifica los medios. Y así dicen: mira, está funcionando y se llena. Nada tiene que ver con la palabra de Dios, nada tiene que ver con los principios de Dios, pero como funciona, entonces lo tengo que insertar en la iglesia. Por ejemplo, una teoría médica dice lo siguiente: será considerada verdadera o falsa en función de su capacidad para sanar o no. Esto es, si tiene la capacidad para curar o sanar, entonces es verdadera, independientemente de los medios utilizados para sanar. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, bueno, una médica entre comillas, ¿no? Un ejemplo de ellos es la acupuntura. ¿En qué consiste la acupuntura? Es una técnica que se trata de clavar pequeñas agujas en determinadas partes del cuerpo con el fin de proporcionar sanidad de diferentes enfermedades o también para adelgazar. No importa que tengan un trasfondo de ocultismo, porque viene de cuestiones orientales y se acepta. Cuidado, hermanos, eso no es de Dios, ¿sí? Y acuérdense que estamos aprendiendo lo correcto. Si usted de repente tenía la opinión de que no tenía nada de malo, hermanos, pues yo le digo: no, ¿qué tiene de malo eso? ¿Quiere que le diga qué tiene de malo? De acuerdo a la voluntad de Dios, todo tiene de malo. ¿Por qué? Porque tiene un trasfondo de ocultismo oriental, así como las culturas también de nuestro México que se exportan, también importamos culturas totalmente con trasfondo de ocultismo de otros lugares. Esta filosofía del pragmatismo rechaza abiertamente las verdades absolutas de Dios y asegura que las ideas pueden cambiar y acomodarse a lo que funciona independientemente de qué medios utilizó. Lamentablemente es una filosofía que se ha infiltrado de manera sutil y es seductora a las iglesias y a sus métodos. Un argumento que utilizan muchos ministros es: si funciona y es efectiva, entonces la voy a aplicar, es verdadera. Y muchos dicen: viene de Dios porque está funcionando. Y entonces se implementa en la iglesia. Un ejemplo del pragmatismo religioso que ya tiene varios años, en donde el que estableció esta técnica dice: con esta técnica ni siquiera requieres el Espíritu Santo. Y es el famoso G12, que se aplica en muchos lugares, en donde lo importante no es hacer discípulos y enseñarles que guarden estas cosas que les he hablado, sino lo importante es llenar las iglesias con fines recaudatorios. Eso es lo importante, ¿sí? No se interesan en las personas. Hermanos, si nosotros de repente somos directos y señalamos algo que es incorrecto, hermanos, es porque nos interesa verdaderamente que salgamos de esa condiciones que no son agradables a Dios. Pero en muchos lugares no se lo dicen. ¿Sabe por qué? Porque luego dicen: no, luego es que si lo digo se va a molestar, y luego corre el riesgo de irse y se me van los diezmos. Entonces por eso no se atreven a confrontar el pecado y a predicar del pecado también.
Otra filosofía actual es el conocido como subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Tiene que ver con lo relativo al modo de pensar o sentir de una persona, o verdad, es que yo siento que es así. Bueno, si no está acorde a la Escritura, pues aunque sientas que es así, no es así. Por eso es bien importante conocer la Escritura. Cuando nosotros aplicamos la filosofía del subjetivismo, se hacen a un lado las verdades de Dios y se entra en el terreno de cada uno tiene su verdad. No es que si a ti te funcionó así, pues órale, ¿sí? Hoy en día la moda es que yo pienso, yo siento que es así. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña: no hagas lo que sientas, haz lo que sabes que tienes que hacer, y aprendiste de Cristo y aprendes de la Escritura, aunque muchas veces choque con lo que sientes. ¿Sí hay, hermanos? Nada que yo pienso, nada que yo siento, nada que yo creo que es así, nada que la expresión famosa Dios me dijo. Y en una ocasión una persona me comentó así, ¿no? Conocida de hace muchos años: fíjate, Dios me dijo que fuera a Ensenada a predicar la palabra, y nos mandó a Ensenada a toda la familia, y ahí vamos para Ensenada, y fueron a Ensenada, estuvieron como 10 años allá y nada. Y después le encontré: ¿y qué pasa, hermano? No, es que fíjate cómo el Señor trabaja, ahora nos dijo que mejor en Tijuana. Entonces, hermanos, cuidado con esos sentimientos. Todo eso se llama subjetivismo. Ahorita es y al rato no es. ¿Qué Dios se va a negar a sí mismo? ¿Qué Dios es un Dios de emociones? ¿Qué Dios es un Dios que cambia de parecer? Oye Israel, Jehová uno es. O sea, no hay diferentes tipos de pensamientos sobre una cosa. Él es igual, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hermanos, si no es lo que dice Dios en su palabra, entonces, y yo siento esto en mi corazón, aguas o cuidados con aquellos que dicen: haz lo que dice tu corazón. Por ejemplo, le voy a poner este clásico ejemplo del subjetivismo. Una persona que de repente, pues, se le vino el chip del divorcio, va con el pastor a solicitarle la orientación y le dice: ¿sabe qué, pastor? Pues siento en mi corazón que me debo de divorciar ya. Creo que ya terminó esto, ya empezó a darle muchos argumentos. ¿Qué cree que le contestó el pastor? En la palabra de Dios: y serán una sola carne, y el que se divorcia quédese sin casar. Cuando dice el que se divorcia quédese sin casar, si nosotros leemos la Escritura, quiere decir qué tan importante es para Dios el matrimonio. Es que de tal forma que si tomas esa decisión incorrecta, ya jamás te vuelvas a casar. Entonces, no, pues si me voy a casar, entonces mejor me quedo con la que estoy. Entonces, en ese sentido es, hermanos. Bueno, ¿qué cree que le dijo el pastor? Haz lo que te diga tu corazón. Ahora, ¿por qué le dijo haz lo que te diga tu corazón? Porque el pastor era divorciado, así de sencillito. Subjetivismo, hermanos, subjetivismo, la filosofía del subjetivismo es de acuerdo a cómo va en la feria, me fue en la feria, voy a ministrar. No, hermanos, no podemos violentar la palabra de Dios. Y todas esas personas tienen responsabilidad delante de Dios por andar aceptando filosofías como el subjetivismo, en donde ya no es lo que Dios dice en su palabra, sino es lo que yo siento, lo que yo pienso, como fue en la feria a mí, o lo que me funciona a mí. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Hoy, pues, mire, ese subjetivismo que tanto afectó, que tanto ha afectado, hoy podemos ver y podemos identificar cómo la filosofía del subjetivismo logró que surgiera una megasecta llamada los mormones, en donde su fundador se autoproclamó profeta iluminado de Dios, lo cual lo llevó a formar su propia religión. Hermanos, la mayor parte de las religiones que existen eran cristianos, o sea, secas, cristianos sin apellidos, y recibieron, dicen, de acuerdo al subjetivismo, una nueva revelación. Dios me dijo, Dios me mostró esto, y hago mi propio grupo. ¿Sí?
Si Dios quiere que sean uno y que todos tengan el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de Cristo. Y hoy nos venía comentando la hermana, ¿verdad?, cómo hay otras cosas que practican estas personas. Bueno, yo sabía que una línea de esta religión, practica la monogamia, la poligamia. Sí, o sea, poligamia. ¿Y cómo les decía? Que tenía que tener 7 esposas. Bueno, entonces, hermanos, pues qué triste, ¿no? Ese es su sentir de machito, ¿verdad? Castigado por Dios el adulterio, punto, ahí está. Lean la escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿sí?, hechicerías, contra las cuales les digo, les amonesto, que quienes practican, hacen su forma de vida de ellas, no heredarán el reino de Dios. Y ahí está. ¿Cómo necesitamos, hermanos, la hermenéutica? ¿Cómo necesitamos la hermenéutica, hermanos? ¿Qué más podemos nosotros ver en las filosofías que se han mezclado, hermanos? El sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Consiste en conciliar doctrinas diferentes. Ahora, el sincretismo, hermanos, es la base de la filosofía o la base del movimiento. Esta filosofía es la base del movimiento ecuménico que hoy conocemos. El ecumenismo, en donde cada vez más son líderes religiosos que lo promueven. Y consiste, ¿en qué consiste el ecumenismo? La unión de diferentes religiones, sectas o doctrinas en una sola. De ahí, como filosofía tienen de ahí el sincretismo. Ahora, usted me va a decir, y yo le tengo que mencionar, en el capítulo 17, no lo vamos a leer porque se lo voy a mencionar solamente. Acuérdense de Juan, habla de la oración de Jesús. ¿Qué sentido tuvo la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan? Que sean uno. Y entonces tú vas a decir, entonces, ¿qué tiene de malo el sincretismo si es unir todos, ¿sí?, ecuménicamente? Si nosotros leemos la escritura y aplicamos las reglas de la hermenéutica, hermano, nos vamos a dar cuenta que el ecumenismo, cuya filosofía base es el sincretismo, quien van a tener como representante es un ser humano. Leamos la escritura. Un gobierno mundial dirigido ¿por quién? Por un anticristote, contrario a Cristo. La unión que busca Dios es en donde la cabeza es Cristo y no un hombre. ¿Lo estamos comprendiendo, hermanos? Si nosotros aplicamos la regla hermenéutica, nos vamos a dar cuenta que el jefe de jefes, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores es Dios. Y Cristo es el exaltado. En el ecumenismo es un hombre. Ya vemos la diferencia, hermanos. Hermenéutica elemental, hermanos. Otra razón del por qué siguen surgiendo sectas y falsas doctrinas es: a mayor demanda de personas interesadas en conocer lo que les depara el futuro, hasta la señora Esther y la señora ¿sabe qué? Ahí se andan anunciando, ¿sí? Porque todos quieren salud, dinero y amor. Y ofertas para eso de todos colores, sabores, incluyendo en algunas congregaciones que se llaman cristianas, pero de Cristo no tienen nada, hermanos. Y así es como surgen las estrategias de manipulación, apelando a la codicia de los que ignoran las escrituras, diciéndoles: solo tienes que decretar, solo tienes que declarar, solo tienes que cancelar toda pobreza y atar toda pobreza y pactar con Dios. Tú nada más pacta con Dios, mira, deposítale $1,500 y te va a regresar 10,000, 12,000. Entonces a esa codicia apelan para que siembres y recojas la codicia. Y la gente engañada siembra, y el que recoge, ¿quién es? ¿El recoge quién es? El
¿Sí? Extorsionador. El extorsionador. Esa es la realidad. Hermanos, qué importante la hermenéutica para no caer en esos engaños. ¿Qué es una secta, hermanos? ¿Cómo se define una secta? Se define como el conjunto de creyentes de una doctrina que se diferencia y se apartan de otras, caracterizándose por interpretaciones privadas o por el afán, escuche bien, de solo enseñar un área de la Escritura. Conocemos personas, mi esposa y yo, que solamente hablan de pura escatología y no saben de escatología. Y lo único que te dicen para fascinar tus sentidos, te dicen, esto no se lo cuento a nadie, ¿eh? Así, con eso, esto que te voy a contar, no se lo cuento a nadie, pero no sé por qué Dios me lo puso que te lo contara a ti. Aguas con esos charlatanes. Aguas, hermanos. ¿Sí? Hacen interpretaciones privadas. Y por eso surgen tantos grupos religiosos, sectas y religiones, que hay tantas sectas y religiones que hasta existe un diccionario de sectas y religiones. Usted lo puede investigar. Las falsas doctrinas llevan al ser humano a terminar fuera de la voluntad de Dios con todas sus consecuencias. Las falsas doctrinas son el conjunto de ideas, opiniones personales, religiosas, filosóficas, que enseñan e instruyen a sus seguidores con el fin de que las adopten y las hagan parte de su estilo de vida diaria. Hermanos, en la historia, 1979, Jim Warren Jones, pastor líder de una secta llamada el Templo del Pueblo, motivó a casi 1000 personas al suicidio masivo y su argumento fue que harían juntos un viaje a la ciudad celestial. La secta del cometa, que se llamó Puerta al Cielo en 1979, fue un suicidio colectivo en una mansión de San Diego dirigida por Marshall Applewhite. Hermanos, como no leemos la Escritura, y tampoco cuando leemos aplicamos las reglas de la hermenéutica, entonces viene el engaño. El islamismo, del árabe islam, significa obediencia, sumisión y resignación total a Alá y a Mahoma. Es una declaración de ellos constante, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Ellos son monoteístas, razón por la cual promueven lo que ellos llaman una guerra santa con el fin de derrotar a todos aquellos que no adoran a su Dios y son considerados sus enemigos a muerte, realizando actos suicidas en unos que son extremistas en lugares públicos. Les dicen que al morir serán recibidos por 5 docenas vírgenes, a los mormones le dicen 10 esposas. Las sectas y falsas doctrinas surgen por el alejamiento voluntario y deliberado de las verdades de Dios, siguiendo sus emociones a lo que es atractivo a los sentidos físicos y lo que produce dinero o beneficios personales. Juan 8:31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, frase clave. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay que permanecer, hermanos. Hay que perseverar. ¿Cuánto tiempo? Hasta el final, hermanos. En las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, que nos dio la vida y que nos ama y que es lo mejor para nosotros y que nunca va a contradecir su palabra. Y qué engaño tiene la gente cuando, por ejemplo, allá en Colombia, no fue si fue en Guatemala, hace algunos, 15, 20 años, una persona dijo que Dios le dijo que secuestrara el avión. Hermanos, por favor, personas que no leen la Escritura, que no conocen la Escritura, o que lo mezclan con drogas, así de sencillito, y con sus éxtasis personales, hermanos. No, hermanos, leer la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Leer la palabra de Dios trae beneficio, trae unidad, trae sanidad, trae amor por nuestros semejantes, trae plenitud de vida, hermanos. Y nunca jamás Dios va a pedir algo incorrecto que violente sus principios, como estas personas que tergiversan todo. Termino con esto hoy en esta tarde, hermanos.
La incapacidad de comprender, de escuchar e interpretar adecuadamente los textos de la Biblia lleva a las propias interpretaciones y por ende a un extravío, ignorando los principios que Dios nos quiere enseñar y que enfatiza su palabra. ¿Cuáles son sus principios, hermanos? El amor al prójimo. Si yo voy a secuestrar un avión para afectarlo, ya no es amor, ya es delincuencia, y hasta en este mundo hay sentencia para ello. ¿Cuáles son los principios de Dios? El amor a Dios, el amor al prójimo, el principio del respeto, sensatez, diligencia, hacer todo decentemente y en orden. El Señor Jesucristo dice en Juan 8, 42, 45, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y lo dice el versículo 43, haciendo una pregunta retórica: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y sabe por qué no entendía su lenguaje? Porque su naturaleza era muy diferente a la del Señor Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Sabe por qué no entienden su lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra, no pueden escuchar mi palabra, porque no va conforme a su naturaleza. Y termina diciendo algo muy fuerte, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo deseáis hacer. Hermanos, escuchemos palabra de Dios. Si somos discípulos de Jesús, entonces tenemos el compromiso de hablar la verdad, primero de recibir la verdad, ¿sí? con fidelidad, compartir de la palabra de Dios con fidelidad y lealtad a Dios, ¿sí? Y al prójimo también. La palabra de Dios no es para prestarnos o para sentirnos o para creernos y tener popularidad y el aplauso de los hombres porque somos muy buenos para leer la palabra de Dios. No, hermanos, la palabra de Dios es para formar nuestra vida. La palabra de Dios es para cimentar nuestras vidas en el amor de Dios, en los principios de Dios, y así cimentamos nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestras familias, hermanos. Lamentablemente en estos días, como en los días de Noé, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. A la gente no le gusta escuchar la denuncia del pecado, sino quieren cambiarlo, quieren trocarlo por un mensaje que sea dulce al oído, no un mensaje que les confronte, un mensaje que les diga todo lo bueno y no un mensaje que les exhorte a cambiar de conducta. No desean oír las gentes un mensaje que busque cambiar su estilo de vida. Prefieren escuchar palabras lisonjeras de los motivadores, de falsos maestros con sus falsas doctrinas, antes que buscar vivir en santidad y consagración a Dios. Y acuérdese que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, qué importante la hermenéutica para ser discipulados. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar recibiendo la palabra de Dios en el sentido correcto, fiel al mensaje. Si yo no aplico estas reglas, hermanos, siempre voy a pensar algo diferente, siempre voy a tener nuevas ideas, siempre voy a tener mis propias expectativas o nuestras propias interpretaciones. Y es precisamente por eso se estableció la iglesia, para dar cobertura a los congregantes, ¿sí? A los creyentes, y discipular en los caminos verdaderos, perfectos del Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Hacedor, Padre, nuestro Salvador, y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, mi Dios, estamos aquí para ser instruidos en tu perfecta voluntad. No queremos apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino simplemente caminar en ese camino de Cristo, en ese camino angosto que lleva a la salvación, en ese camino estrecho en donde aprendemos de tu voluntad, vivimos en tu voluntad, aprendemos a conocer, a amarte y a conocerte cada día más, y tú, mi Dios, teniendo comunión con nosotros y guiando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén.